Capítulo 1. Los hijos del Santo Emperador. El 17º Santo Emperador de Delcros, Nathaniel Cleen, Nate, era un monarca con tanto poder que no se podía encontrar ningún precedente excepto el primer Santo Emperador, con un enorme poder divino propio de la posición de representante de Dios. Es el maestro de la espada más joven no oficial y el espadachín más fuerte del continente. Bajo su reinado, Delcros disfrutó de una prosperidad extremadamente estable y las relaciones con los países vecinos también fueron amistosas. Merecía ser elogiado como la estrella sin precedentes del siglo. Sin embargo, era más famoso con otro apodo que el de estrella, y ese era, el Santo Emperador Playboy sin precedentes en la historia. Cuando ascendió al trono a la temprana edad de 21 años, ya tenía 3 esposas, una amante y 5 hijos. Ahora, después de 12 años en el poder, solo han fallecido 7 niños oficialmente conocidos, y nadie sabe cuántos hijos ilegítimos ocultos hubo. Debido a la imagen estoica como representante de Dios, el Santo Emperador de Delcros de generación en generación no tuvo una gran cantidad de hijos. Se sabe que solo el primer Santo Emperador tuvo más de 15 hijos, pero teniendo en cuenta que él, del que se dice que es un semidios, lleva más de 300 años en el poder, no es una cifra incomprensible. Dadas las circunstancias, incluso este joven y capaz Santo Emperador no pudo evitar que la imagen de un playboy se le pegara. Todo debe ser fruto de la inmadurez de la juventud. El Santo Emperador Nate estaba decidido a aceptar humildemente la responsabilidad y cuidar plenamente de sus hijos dentro de su poder. Entonces, ordenó al jefe de chambelán que informara cuidadosamente sobre la condición de los niños y pospuso sus ocupadas horas de oficina para pasar tiempo a solas con sus hijos. Sin embargo, a pesar de tales esfuerzos, la crianza de los hijos nunca fue una tarea fácil, porque los niños en crecimiento rara vez obedecen los deseos de sus padres. Los bebés a veces actuaban de maneras que sus padres no podían entender, a pesar de que por dentro eran niños. Tomemos, por ejemplo, el primer hijo, el primer príncipe Owen. Era un niño que solo fue descubierto cuando era un niño adulto, y al principio parecía muy feliz de conocer a su padre después de las dificultades. Pero un día, de repente empezó a decir tonterías sobre haber visto algo extraño como un documento en el aire. Padre, quiero volverme más fuerte con el poder de esta ventana de estado. Luego partió hacia el frente sur por ese camino. Había muchas cosas que quería hacer con él tanto como las que tardíamente había recogido en sus brazos, pero no es un hijo mezquino al que no le importan en absoluto los sentimientos de su padre. La segunda, la primera princesa Amelia, no fue muy diferente. Una hija lamentable que perdió a su madre, que era hija ilegítima del marqués, y luego encontró a su padre tras revelarse que era una princesa. Aún así, una niña encantadora que escondía su tristeza bajo una sonrisa brillante y hablaba de sus preocupaciones con su todavía incómodo padre. Su hija, que era como una sola rosa, también se volvió extraña en algún momento. Un día se despertó llorando como si tuviera una pesadilla y de repente la cantidad de comida que comía disminuyó y se deprimió mucho. Preocupados, tomaron el té juntos y él le preguntó el motivo, y la hija de repente derramó lágrimas frente a él y escupió palabras como un trueno del cielo. Su Majestad, yo regresé de la muerte al pasado. La repentina historia hizo que Nate se quedara aturdido. Posteriormente, las quejas de la hija, que cayeron como una cascada, se resumieron a grandes rasgos así. El segundo príncipe de Rohan, Leonard, de rostro brillante, sedujo a su hija para asistir a una ceremonia nupcial. Sin embargo, no fue por amor, sino que fue una artimaña para solidificar su trono tomando prestado el poder del Santo Emperador. Después de forzar el matrimonio, tomó varias concubinas y abusó de la reina Amelia y no pasó mucho tiempo antes de que terminara confinándola sola en una torre. Su Majestad, enfurecida por ese hecho, intentó salvarme incluso planteando una guerra santa, pero Leonard al final me mató. Cruelmente, quería que muriera delante de los ojos de Su Majestad. Su Majestad estuvo tan en contra desde el principio, pero esta tonta hija suya arruinó todo. Miró fijamente a su hija, quien comenzó a sollozar después de hablar sobre ese punto. Se casó contigo, te encarceló y te asesinó, pero hija, ¿no estás viva frente a mí ahora mismo? Entonces esta hija tonta se vengará.
lo perseguiré hasta los confines del infierno. Aplastaré todas sus esperanzas y las arruinaré por completo. No perdonaré nada que se interponga en mi camino. Punto. Nate sintió un ligero destello en los ojos húmedos de su hija e involuntariamente contuvo el aliento. La hija que solo era mimada y cuidada como un tierno capullo de repente se convirtió en una rosa venenosa llena de espinas. En ese momento, Nate no pudo evitar admitir que se había tomado la paternidad bastante a la ligera. ¿Todos los padres del continente crían a sus hijos en esta agonía, o son solo sus propios hijos los que son tan excéntricos? El joven santo emperador envolvió su cabeza en torno a las migrañas. Pero esto es solo la punta del iceberg. De todos los excéntricos hijos de Nate, hay uno que más le preocupa, su cuarto hijo, el tercer príncipe, Morris. El príncipe Morris era hijo de la exuberante primera reina Elizabeth, y era un niño extremadamente común, excepto por ser un niño travieso. Desafortunadamente, en comparación con sus otros hermanos, él no era muy especial y era simplemente un niño común y corriente que no podía estar a la altura de las expectativas de su madre. Gracias a esto, Morris tuvo que sufrir una educación temprana bastante dura bajo la emperatriz, que luchaba por convertir a su hijo en príncipe heredero. Cuando era joven, solo quería seguir la voluntad de su madre. Sin embargo, en algún momento, comenzó a amotinarse contra los sirvientes del palacio, y cuando alcanzó la pubertad, se había convertido en un cerdo que no podía ser controlado en absoluto. Ni las amenazas histéricas de la emperatriz ni sus súplicas entre lágrimas sirvieron de utilidad. Nate tampoco pudo encontrar una solución, por lo que no tuvo más remedio que esperar tranquilamente a que el niño volviera a entrar en razón, pero ignoró las preocupaciones de sus padres y la necedad del príncipe aumentó con el paso de los años. Así, parecía que el niño quedaría como una mancha sin precedentes en la historia de la familia imperial. El cambio llegó inesperadamente. De repente, después de casi morir de fiebre y volver a la vida, el niño que despertó se había convertido en una persona completamente diferente a la de antes. Luego dejó de pelear y se dedicó al entrenamiento básico en el campo de entrenamiento todos los días. Perdió peso hasta el punto de que no podía ser reconocido y sus habilidades con la espada, que siempre habían estado estancadas, comenzaron a aumentar rápidamente, como si sus cualidades ordinarias hubieran cambiado por completo. Ahora aprendió a irradiar un impulso bastante agudo. El cambio del hijo fue ciertamente algo bueno, pero Nate se sentía un poco incómodo por dentro. Habría sido bueno haber tenido una conversación franca con Morris antes. Sin embargo, dado que la condición de su hijo parecía un poco inestable, no tuvo más remedio que tratarlo con el mismo cuidado que antes, y el resultado de esa respuesta indecisa fue una enorme tormenta irreversible. Chocar. De repente, el palacio imperial tembló como si hubiera ocurrido un terremoto, junto con el rugido de una montaña que caía desde afuera. Los cardenales y ministros, que acababan de terminar su reunión de gobierno matinal, salieron presos del pánico al patio del Palacio Imperial. Lo que les llamó la atención fue una enorme masa negra que había sido arrojada al azar a un lado del patio. Alas grandes sin membrana restante y un cuerpo grande con carne podrida hecha jirones, junto con magia negra que emanaba de todo el cuerpo. Dragón de hueso. Esto. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué las especies diabólicas que están arrasando la región oriental cayeron repentinamente en medio del Palacio Imperial? Mientras los cardenales tartamudeaban confundidos ante la inesperada situación, la Guardia Real y la Orden de los Caballeros Sagrados se apresuraron y rodearon al dragón de hueso. Fue porque, a pesar del impacto de la caída, todavía se retorcía intermitentemente como si no hubiera perdido completamente el aliento. Sin embargo, en ese momento, no pudieron acercarse imprudentemente debido a la terrible magia que fluía de él. No quise hacer un escándalo. Vamos, echa un vistazo. Junto con una tontería inocente, un niño con una armadura ligera apareció cerca de la cabeza del dragón. Cabello rubio claro grisáceo pálido, ojos feroces y expresión traviesa. Su Alteza Morris. A pesar de la temblorosa pregunta del caballero comandante Baltasar, la voz del chico llamado Morris era muy clara. Los exorcistas del grupo de subyugación dijeron que, a diferencia de otros tipos de demonios, incluso si derrotas a este, la energía demoníaca no se disipará y el cadáver permanecerá. Entonces escuché que,
Para purificarlo, eventualmente debe trasladarse a la capital real, donde está mi padre, punto. Pero si los atrapo lejos en el este, los soldados y las aldeas en el camino de regreso estarán contaminados con demonios. En resumen, para minimizar el daño secundario que ocurriría durante el transporte del cuerpo de la especie demoníaca, fue conducido a este lugar y luego repentinamente dejado caer al palacio principal donde reside el Santo Emperador. Este loco, un sumo sacerdote, profirió involuntariamente un sonido blasfemo, pero nadie se atrevió a reprocharle. El mismo pensamiento pasaba por la cabeza de todos en ese momento. Ese príncipe cerdo basura, dijeron que se convirtió en un loco de remate Kiek. El dragón de hueso aulló con todas las fuerzas que le quedaban y luchó por deshacerse del príncipe. A medida que la energía demoníaca negra se balanceaba más violentamente y se extendía en todas direcciones, los caballeros que la rodeaban se estremecieron y dieron un paso atrás. Sin embargo, el príncipe Morris, que estaba en medio de ese terrible demonio, sacó la espada de su cintura con una expresión indiferente. Pronto, el aura del enemigo oscuro comenzó a emanar de su espada, el cascanueces. El aire exterior se formó claramente en la superficie de la espada. Considerando la edad del joven príncipe, estaba en un nivel notable, pero la naturaleza de su aura negra como la sangre era bastante siniestra. Al menos no debería ser un aura que debería ser vista por alguien como el príncipe del Sacro Imperio. Ahora atrápenlo. Tengan cuidado, magos. Con voz tranquila, golpe. La espada del príncipe fue inmediatamente alojada en el corazón del dragón que se había vuelto negro por la energía demoníaca. Poco después, el corazón del dragón se rompió con un crujido y la magia oscura comenzó a brotar explosivamente desde allí. ¡Waak! En un instante, el cuerpo del dragón y el príncipe quedaron envueltos en humo negro y desaparecieron. ¡Ah! Su Alteza Morris. Su Alteza. La energía demoníaca que parecía cubrir el patio del Palacio Imperial de inmediato fue bloqueada por una cortina plateada transparente y brillante antes de que pudiera alcanzar a los caballeros que la asediaban. En ese corto tiempo, el Santo Emperador había abierto una enorme barrera divina que rodeaba completamente al dragón de hueso. ¡Cha! La barrera llena de energía demoníaca pareció convertirse en un hemisferio negro como boca de lobo en un instante. Sin embargo, la magia se purificó y se volvió confuso después de ser tocado por la barrera divina del Santo Emperador, y después de un tiempo, comenzó a volverse transparente como si nunca hubiera sucedido. Finalmente, solo el aire limpio y el esqueleto de una enorme criatura que se había vuelto blanca permanecieron dentro de la barrera. ¿Qué pasa con el príncipe? Un tipo de demonio no muerto que se dice que pudre y corroe a las personas normales con solo tocarlo. No era algo que un joven príncipe sin siquiera un puñado de poder sagrado pudiera manejar, y estaba en medio de una explosión mágica. Contrariamente a las preocupaciones de la gente, el príncipe Morris afortunadamente estaba a salvo. El niño, que apareció poco después de que su barrera desapareciera, caminó lentamente hacia el castillo con su aura cubriendo todo su cuerpo, una apariencia despreocupada, como si tan magia oscura no pudiera representar una amenaza en absoluto. Aura de color rojo oscuro que fluye de aquí y allá en el cuerpo del príncipe. Si una persona desinformada lo viera, sería confuso quién pertenecía a la familia del diablo, el príncipe o el dragón. Su majestad, puede que sea presuntuoso, pero está diciendo que el poder del príncipe realmente no es el del diablo. El cardenal Benitus, que estaba junto al Santo Emperador, preguntó con voz temblorosa. Para atreverse a hablar del diablo sobre el príncipe del Sacro Imperio, no habría bastado con que fueran acusados de blasfemia o traición. Parecía que este viejo larguirucho había perdido la cabeza medio por la sorpresa de no haberse dado cuenta. Nate, que había estado observando esta absurda serie de eventos en silencio, en poco tiempo levantó lentamente una mano para cubrirse la cara y dejó escapar un suspiro. Sí, Morris. El niño, que era solo un tonto inmaduro, se estaba convirtiendo en el ojo de una nueva tormenta que traería un enorme viento causal a Delcros.